Las redes sociales están llenas de likes, pero ¿qué hay detrás de ellos? Soy Paula Castillo Lenis y en este espacio descubriremos las historias, estrategias y verdades de quienes crean contenido con propósito. Esto es Detrás del Like, el podcast, donde el mundo digital se vuelve real. Hoy nos encontramos con una invitada que es una dura, es una tesa en el tema que maneja. Escucharla a ella es un viaje de sanación y de conocimiento impresionante. Ella es Camila Barrera, es terapeuta de sexualidad femenina, tiene una formación integral que abarca varias disciplinas enfocadas en el bienestar de la mujer. Es partera y es dula, que ya más adelante vamos a conocer como esos términos a profundidad. Bienvenida, Cami, de verdad, muchas gracias por estar en este espacio, estoy demasiado feliz de tenerte acá. Gracias, Pauli, por invitarme y también demasiado feliz de volver a compartir contigo. Bueno, antes de comenzar, yo quiero decirte que de verdad pensé tanto tiempo como, bueno, yo cómo arranco esta conversación con Camila porque tengo muchas cosas que preguntarte, pero bueno, tú estudiaste Gobierno y Relaciones Internacionales y como es una persona que comienza estudiando esto, termina como en este otro tema de terapeuta, ¿cómo fue esa transición? Bueno, pues mira, yo creo que yo, ya mirándolo como con retrospectiva, porque en mucho tiempo dije como, no, sí, mi vida cambió de un momento para otro, un milagro, el destino. Pero en verdad, pues yo desde la universidad, por ejemplo, tenía como esta causa con la mujer que viene mucho desde mi abuela y no sé qué, y el tema con la, digamos, con no seguir la norma, lo no, que pues también, ¿no? Como que en la vida siempre esa fue como mi lugar. Y cuando ya termino la universidad, yo creo que mi vida ahí dio un giro, yo me fui a hacer la mitad de la universidad en México. Y en ese viaje a México pasaron muchas cosas. Yo como que hice muchos viajes espirituales en esa ida a México, me pregunté muchas cosas, realmente yo sí quiero hacer esto, no, yo quiero trabajar más con las mujeres. Y el primero era como una mirada mucho más política, yo quería hacer una maestría en feminismo, estaba como muy por ahí, pero luego vino algo que cambió mi vida, sí, que fue un diagnóstico de infertilidad, me dijeron, no, usted no puede tener hijos, tenía un montón de cosas dentro de mi sistema reproductor y empecé mi propio viaje de sanación hacia adelante. Y ya ahí pues yo alcancé a trabajar, digamos, era como, sí, alcancé a trabajar en una ONG y a manejar el proyecto y no sé qué. Y ya después decía, no, esto no me llena, me certifiqué en yoga y después me fui de viaje y ya como que dije, yo quiero es como ayudar a las mujeres, sí, pero no desde el lugar político, sino desde un lugar que para mí en ese momento era como la sanación del sistema reproductor, que después se fue volviendo otra cosa y otra cosa hasta lo que hago hoy, que después, digamos, acompañar a las mujeres en sus ciclos reproductivos y en la sexualidad. Cami, yo recuerdo mucho cuando era periodista del Espectador, hicimos un multimedia de parto humanizado que se llamaba Otra forma de nacer. Y yo quiero que hablemos un poquito de ese tema del parto humanizado. Pues mira, Pauli, yo la verdad es que cuando eso que te cuento de mi diagnóstico, yo siempre fui como una mujer que fue criada en un hogar en donde no se creía mucho en la medicina convencional, sobre todo por mi papá. Entonces, como que las vacunas no sabemos, no nos llevaban tanto a la clínica, mi papá decía como en esos lugares no, hay que buscar otra manera. Y cuando quedé embarazada, bueno, yo estaba viviendo en California, estaba ya estudiando para hacer dula y yo en ese momento dije como no, pues obviamente yo quiero que mi parto sea en casa, ¿no? Y me empiezo como a formar en todo eso, luego me formo como partera y llego a Colombia a un lugar como muy agreste en ese sentido porque acá las parteras pues tradicionales, pero no había como parteras profesionales, era otra cosa como muy distinta a la realidad de Estados Unidos y me asocio con un grupo de mujeres que eran parteras urbanas. Y bueno, ahí empiezo como a atender partos en casa, muy desde mi experiencia también de haber parido un bebé en la casa y de decir como, pues esta fue mi experiencia, todas las mujeres tienen que vivir este del parto en casa, ¿no? Como también, pues bueno, tenía 26 años, pero luego me voy como enterando más de la violencia obstétrica, de todo lo que pasa en los hospitales y más ya como que mi propia bandera era entregarle a las mujeres la libertad de decidir con la información concreta de si puedes querer una cesárea, puedes querer la epidural, puedes querer no dar teta o sí, lo que sea, no importa,
pero que tengas la información de qué pasa en tu cuerpo y qué le pasa al cuerpo del bebé y con esa información tomes la decisión, que yo creo que pues eso es realmente el parto humanizado, ¿no? Como tener la decisión y respetar la fisiología de la mamá y del bebé. Entonces, pues es una de las cosas a las que me he dedicado como toda mi vida profesional a resguardar ese momento del parto. Que a mí una cosa, digamos, es el parto en casa, las mujeres, digamos, que deciden tenerlo en casa completamente con el acompañamiento, digamos, de una dula, que ahora nos vas a explicar bien quién es dula para las personas que no saben. Y otra cosa es de pronto, digamos, hay unas clínicas que ya tienen el parto humanizado muy acogido y que le permiten a la mujer de pronto hacer como un proceso en su casa y como llegue ya en el momento en el que usted está lista y como que te miran a los ojos, como no eres una cifra más. Sí, o sea, esa transición, digamos, ¿cómo la ves? Mira, pues en Colombia realmente eso está muy crudo. Ujú. Sí, es muy crudo. Yo cuando dicto mis talleres de partos, yo les digo a las mujeres como, esto es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, esto es lo que dice la ley del 2022 en Colombia del parto humanizado y esta es la realidad que dista mucho de lo que dice el papel. Claro. Porque todavía en Colombia, pues, ¿qué pasa para que la ley es del 2022? O sea, es de ayer y los médicos que están atendiendo hoy en los hospitales y en las clínicas, pues no son médicos que han sido educados en esa ley. Incluso yo atiendo los partos en casa con una médica que me decía, yo jamás en la vida había atendido un parto en cuatro apoyos, en cuclillas, yo jamás en la vida no había cortado para que saliera el bebé, porque eso es lo que me enseñaron en la universidad. Claro. O sea, usted acuesta a la mamá y que apenas ve el pelito corta, o sea, yo no sabía que no se podía no cortar, ¿entiendes? Entonces es como, claro, los protocolos se van integrando pues en la forma de atender y se van institucionalizando, entonces yo creo que eso está crudo todavía, ya se habla mucho de plan de parto, pero entonces las clínicas dicen, no, este es nuestro plan de parto y resulta que el plan de parto es de la mamá, no de la clínica. Claro. Todavía hay mucha desconfianza de la capacidad de parir de la mamá, mucha desconfianza en si te agachas, no, cuidado. Sí, como que todo lo que rodea el parto está muy rodeado unido a la muerte. Entonces, si la mamá se muere, si el recién nacido se lo llevan a examinarlo urgente porque de pronto algo le pasa, algo le falta, no está como asentado dentro de la confianza de todos hemos venido al mundo pues por un parto natural, antes de los 80 no había otra manera, ¿no? Y mucha gente dice, sí, pero se morían más o menos, o sea, esas estadísticas son más o menos porque también las atenciones que hay hoy en salubridad son distintas y los conocimientos, entonces como que yo creo que estamos un poco lejos de eso cuando nos comparamos pues con países como los europeos o estados en Estados Unidos. Creo que pues ya ahí hay una avanzada muy grande, no solamente en términos de atención del parto humanizado, sino del posparto, cómo acompañan a las mamás a la depresión, pues, que es Ujú. tenaz, o sea, uno lo mandan para la casa y uno es, ¿y ahora qué hago con este bebé? ¿No? Entonces creo que nosotros estamos un poquito atrás en eso y por eso pues viene a colación el tema de las dulas, que son esas acompañantes que el sistema de salud de alguna manera no ofrece y nosotros ofrecemos ese servicio de acompañar a las mamás en la gestación, en el parto y en el posparto. Cami, a mí me llama mucho la atención, digamos, el tema de las cesáreas, porque es que ahora eso se volvió un mercado impresionante. Entonces es como que todo el mundo tiene su fecha de parto, entonces tu fecha es tal y no te dan a ti la opción, digamos, a mí me pasó y yo tuve a Emilia, a mi hija, por cesárea y digamos que la conclusión del médico es como usted es muy pequeña y Emilia tiene la cabeza muy grande y no va a poder. Y yo, claro, uno en el desconocimiento y desde el miedo, porque uno dice, no, yo no quiero que nada le pase, y entonces comienzan, no, y entonces toca sacarla con forceps, y entonces la cabeza le queda ovalada y le comienzan a dar una cantidad de información a uno que lo que hace es llenarlo de miedo y uno dice como lo que usted diga, cesárea. Total. Y eso es como ¿por qué ese tema de las cesáreas es así como Sí, tan... pues mira, eso que describes es muy chévere que lo digas así, Pauli, porque eso es violencia obstétrica. Realmente como que la gente digamos, cuando uno ve la violencia obstétrica, no es más que el conocimiento jerárquico de alguien por encima de alguien que no sabe, en realidad, más que te metan y no te digan, pues eso también, pero uno de las descripciones que a mí más me gusta es, hay un poder en el conocimiento que yo tengo, entonces, claro, tú estás embarazada y te digo, no me gusta el cordón, no me gusta, y pues obviamente no es, ¿qué hay que hacer? ¿No? Me Claro. tiene que sacar ya, haga lo que quiera porque yo no sé ni entiendo,
que ahí es donde viene como toda esta educación que nosotras hacemos de decir, no, yo te voy a explicar bien qué es lo que pasa, cómo son las contracciones, por qué sigue el líquido amniótico, qué pasa cuando rompes fuente, porque cuando uno no sabe, pues es lo que diga el médico, Exacto. obviamente, y lamentablemente, pues nuestro sistema de salud, que yo no es que critique a los médicos, creo que es el sistema, o sea, mira, yo cuando he atendido muchos partos, no sé, atendíamos 3 partos al mes y eso ya es demente, o sea, estar pendiente de 3 personas que van a parir en cualquier instante de tu vida, a las 2 de la mañana, a las 3, uno tiene hijos, los llaman a toda hora, o sea, atender 3 partos al mes es para enloquecer. Claro. Imagínate un médico que tiene, no sé, 15 mujeres, pues, ¿qué más va a hacer? Pues agendar la cesárea o poner unas inducciones para que las mujeres le vayan a parir en los, ¿me entiendes? Porque es que no se En puede. los tiempos que ellos quieren que sea para que todo Total. vuelva así como una máquina. Claro, y el tema de la cesárea, pues acá en Colombia es fuerte porque es casi el 70% de los niños en Colombia, niños y niñas, están naciendo por cesáreas en la parte privada, que eso es como demasiado, y es uno de los únicos países en donde uno puede agendar la cesárea, ¿no? Que yo siempre le digo a las mamás, eso es raro, nosotros estamos acostumbrados, pero es como si yo voy y le digo al médico, bueno, es que vengo a que me saque el apéndice, pues te van a decir, ¿cómo así? ¿Por qué? No, porque no me aburrí del apéndice, ¿sabes? Como que nadie te va a hacer una cirugía porque sí. Exacto. Y la OMS ha dicho muchas veces que ese es un protocolo de emergencia, o sea, es un protocolo en realidad que no se debe aplicar porque de pronto, por ejemplo, en tu caso, ¿sí? Pues, o sea, eso de que la cabeza grande, la cadera pequeña es algo que yo no creo, o sea, tu cuerpo no va a gestar nada que no pueda parir. Exacto. Sin embargo, igual si está esa creencia, pues déjate de hacer trabajo de parto, a ver qué sucede y si estamos en una situación de emergencia, pues vamos a la herramienta que tenemos. Pero claro, pues las mujeres desconectadas también de eso, con mucho miedo al dolor, con mucho miedo a pasar por esto también, que el parto es horroroso, terrible, que todo el mundo le dice a uno eso duele horrible. Entonces, pues finalmente estamos muy desconectadas de ese momento y creo que ya desde unas generaciones atrás, o sea, yo nací por cesárea, Ujú. mis hermanas nacieron por cesárea, o sea, ya llevamos unas generaciones en donde eso está perdido, ¿no? Donde mi mamá no sabe qué es una contracción, por ejemplo. Sí, yo tampoco, y siempre lo quise saber, y Bueno, nunca lo pude sentir. Además que eso también va ligado a la cesárea es una de las cirugías, yo no sé si una o la más invasiva de todas, porque cortan 7 capas de la piel y llegan a lo más profundo de tu a la ser, entraña. a las entrañas, y cuando a uno se le despierta la anestesia, el dolor no te lo puedo explicar. O sea, uno siente literal que se le va a salir absolutamente todo. Y eso que yo considero que, por ejemplo, yo tengo el umbral del dolor alto, hay mujeres que no lo tienen tan alto y que de verdad duele muchísimo. Pero más allá de eso, hay personas también que no se hacen o prefieren la cesárea porque dicen, no, es que si nace naturalmente, entonces a mí mi vagina me va a quedar completamente grande y mi sexualidad no va a ser igual. Y eso también es como un mito ahí que no tiene nada que ver. Claro, que es lo mismo que hablamos de la falta de educación. Una de las cosas que yo, por ejemplo, enseño en mi formación es el kinder, pues, de la fisiología femenina, que no lo sabemos, y es los anillos vaginales, que es la vagina, realmente es un tubo anillado elástico, que nadie sabe esto, pero con la penetración la vagina crece de 3 a 5 centímetros, se ancha con el orgasmo, y es lo mismo que pasa con los bebés, y es elástico, ¿sí? Es para eso finalmente, para que abra y luego cierre. Muchas mujeres, por ejemplo, que nunca han parido vaginalmente y luego dicen, no, que tengo problemas de piso pélvico, pero es rarísimo, no, es que lo que genera esas presiones en el piso pélvico es el peso, o sea, que tú puedes hacer pesas y puedes igual tener problemas de piso pélvico, prolapsos, estreñimiento y puedes tener lo mismo, no tiene nada que ver con el parto como tal. Entonces eso totalmente es un mito y yo siempre digo que también es una cosa ahí como de infantilizarse, ¿no? De decir como no, pero mi vagina no puede cambiar, pero pues todo el cuerpo cambia cuando uno tiene un bebé, sea vaginal o no, o sea, uno siente después del embarazo, después de la teta, después de no, Claro. y con los años también, porque también entonces nos aferramos a un cuerpo que no podemos perder en la genitalidad y fuera de ella, y eso es realmente, pues, comprarle al sistema esto de la belleza fija
y anacrónica, ¿no? Entonces, Y mira que ya que nos metimos en este tema de la sexualidad y que falta tanta educación en este tema, ¿cómo fue esa educación sexual que tú recibiste desde tu familia? ¿Sí? No te lo pregunto desde el colegio, porque pues en el colegio no hubo educación sexual, claramente. Em, y más en nuestra época, pues eso era si ahora es tabú, pues en ese entonces sí que era tabú. Pero ¿cómo fue tu educación sexual por parte de tu familia? pues Pauli, mira, yo crecí en un hogar que, tú sabes, mi papá y mi mamá se separan cuando yo soy muy pequeña. Mi mamá es una mujer que viene de un linaje feminista, o sea, mi abuela era muy feminista, una mujer santanderiana, muy como dicharachera, fiestera, ¿no? Ella era una mujer ya que rompía con muchos esquemas, ¿no? Como que ella era las que se quedaba tomando whisky, fumando con las amigas mientras mi abuelo dormía, ¿sí? Que eso pues para la época era Claro. como, y mi mamá, creo que, y ella era, bueno, una mujer como políticamente muy activa, pero mi mamá coge ese tema muy dentro de su vida privada, o sea, como ella nos decía mucho, yo primero fui mujer que mamá, por ejemplo, que eso pues era muy raro también en esa época. Mi mamá exploró mucho pues ese tema de ser mujer, yo creo, ¿sabes? Con las personas con las que estuvo, además de mi papá, y ella hablaba mucho de su sexualidad, nosotras, o sea, nos hablaba de eso, ¿sabes? Como, y entonces a su papá le gustaba no sé qué, y hablaba de eso con una naturalidad que era como, pues sí, nosotros crecimos en una casa donde la desnudez, por ejemplo, era muy normal con todo el mundo, o sea, mi mamá salía en bola con la señora que nos ayudaba en la casa, o sea, como que no había, mi abuela también. Yo tengo como los recuerdos de la desnudez siempre en mi casa, era como normal, nos metíamos al baño, cuando alguien se bañaba, todo el mundo entraba, ¿sabes? Como que no, era una cosa muy fresca con eso. Y por otro lado, mi papá, que era un hombre pues muy espiritual, con una visión de la sexualidad como fuera de lo común desde un punto de vista muy espiritual, ortodoxo, pero que también se salía como de lo judeocristiano, que era como, no, que la no eyaculación de los hombres, ¿no? Un poco como más hacia el taoísmo y todo esto, como las artes amatorias orientales, que él también había explorado, entonces como que yo crecí. Sí, como por fuera de eso, pero también en el colegio y con las amigas, pues también muy dentro de la sociedad y que por mucho tiempo yo viví la sexualidad muy de lo que significaba pues ser una adolescente de nuestra época. Claro. Y luego, como en unos puntos importantes de mi vida, yo hice como ese giro de decir como no, yo quiero explorar por acá, o sea, quiero eso, por ejemplo, explorar en el taoísmo, que era una cosa que siempre había estado ahí, mirar que por qué yo tenía también todos esos temas en el aparato reproductor y me fui como metiendo por ese lado de la sexualidad, como saliéndome de lo que nos enseñaron, digamos. Es que te lo pregunto porque uno que tiene, digamos, hijos pequeños y que está como tan bombardeado de información a veces, que es como, háblele, pero no le hable de cierta manera porque entonces le puede dar información y le puede dar ideas. Y uno es como, pues no le va a dar ideas, las ideas están en internet y es un clic y búsqueda de información, ¿sí? Uno cómo le habla a los hijos o cómo le podría hablar a los hijos y desde qué momento le podría hablar a los hijos de la sexualidad y de qué manera hacerlo. Mira, Pauli, yo el otro día estaba hablando justo con los papás y mamás de los de compañeritos de mis hijos, de mi hija del colegio, que, o sea, estaban escribiendo en sexto de bachillerato como, no, que es que cómo se le habla a los hijos y yo, ya se les hizo tarde. O sea, ¿me entiendes? Las estadísticas que hay ahora, que son sorprendentes, que uno pasa saliva, pero es más o menos, los niños y las niñas están viendo pornografía desde los 8 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen acceso a los dispositivos móviles, que eso nosotros, pues no, o sea, yo siempre le digo a la gente, yo la verdad es que nunca vi pornografía porque pues es que en nuestra época ni internet había, No, ¿entiendes? era logo. Sí. O sea, no había más. Total, y de pronto que uno se encontraba una revista, yo di y ya, pero esto no era, y eso es muy importante para entender en la sociedad en la que nosotros estamos. Y si mi hijo o mi hija no han visto, pues los niños y las niñas sí, ¿entiendes? Entonces es una conversación que ellos tienen que a los 9, 10 años, si tú no has hablado de eso, tarde, o sea, ya tienes que empezar a hablar que antes estas preguntas venían un poco más con la preadolescencia 12, 11, pero pues ahora es más temprano. Yo siempre digo que a los niños se les tiene que responder con la verdad,
lo que ellos pregunten como si fueran unos adultos, o sea, no como que el frijolito y que la Sí. semillita, nada que ver. Y además, si ellos no han preguntado, pues tener estas conversaciones con ellos que acerca de la sexualidad, que para mí siempre venían, pues como incluir el bienestar, obviamente el cuidado, que fue en lo que nosotros nos educaron, era cuidado queda embarazada, cuidado la dejan por darlo rápido Sí, y cuidado la usan. Que claro, eso todo eso está, pero el bienestar, el cuidado y también una charla sobre el placer, ¿sí? Que a nosotros nadie nos educó en eso, en como, bueno, digamos, mi mamá sí decía mucho eso, nos decía como, y ustedes van a pasar rico, y eso se siente delicioso, y esta postura y esa otra, y yo era siempre como que, claro, quiero saber más de eso. Creo que yo desde ahí sí tuve una educación en el placer, pero suena muy raro, claro, ¿sí? Que una de mis amigas, que nos del colegio, siempre decía, no, es que su mamá me dañó la cabeza desde que estaba chiquita. Porque ella nos hablaba, pues, mucho de eso, de la genitalidad y que no es que lo tenía grande, chiquito, ¿sabes? Como que yo era como que, okey, o sea, y digamos como no una conversación consciente, ni nada de eso, ni de alguien que supiera, sino que ella era, pues eso, muy fresca con ese tema. Entonces, yo creo que también, como es la educación sexual, pues uno tiene que sanar su sexualidad para poderle hablar a los niños y a las niñas, porque obvio, si completamente. no, o sea, muchas mamás vienen a terapia conmigo a decirme: "Pero es que yo, ¿qué le digo si yo no sé?". Yo: "No, pues tienes que saber tú, ¿no? ¿Cómo le digo el placer si es que yo no siento? ¿Cómo le voy a explicar qué es un orgasmo si yo nunca lo he tenido?". Claro. Entonces, ahí viene. Y mira que dices cosas muy interesantes, Cami, porque muchas veces camuflamos las palabras porque son niños, ¿no? Entonces uno cree que como es niño, entonces tiene que ponerle que la rosita y entonces esto, y pues eso digamos que no es así. Y tocas el tema de la pornografía, que la pornografía es un tema que siento que ha dañado demasiado la sexualidad, pues tanto la femenina como la masculina, porque cuando digamos que cuando se ven estas películas porno, entonces hay un tema como el tamaño, que no es real, ¿sí? Pues lo tendrán algunos y chévere por ellos, pero pues eso no es el común denominador. Solo los que actúan totalmente, ¿sí? La duración, que el tiempo que es como, no, pues me demoré una hora y pues esa no es la realidad, porque cuando uno tiene sexo, pues uno a veces dice como, pues tanto, eso no es tan chévere tampoco, o sea, eso también es hasta doloroso y eso. Entonces, enfoquémonos también en hablar en ese tema de la pornografía, porque sí me parece que se ha dañado. Sí, Pauli, pues mira, yo siempre digo que sí tengo muchos grises en muchos temas, como que no me gusta ser tan polarizada. Sin embargo, el tema de la pornografía ha sido para mí como una de mis luchas y para mí la pornografía no tengo grises, para mí la pornografía es un no absoluto, ni la pornografía es disque feminista o que hecha por mujeres, no me interesa como ningún tipo de esos acercamientos. ¿Por qué? Porque la pornografía finalmente activa, o sea, digamos que mi argumento es activa todo el tiempo la parte visual, ¿no? Tú no te estás excitando por sentir, no te estás excitando porque hay yo siempre creo que un cuerpo desnudo de que tú deseas es suficiente para excitarte, ¿no? Pero entonces esta pornografía te apalanca un montón de pensamientos, historias, recreaciones, imágenes, que es la sexualidad empezando desde tu mente. ¿M? Siempre desde tu mente, desde esto podría ser, desde la fantasía, la imaginación y no desde lo que estás sintiendo. Es más, tú cada vez que das pornografía, pues estás en otro lado que no es tu cuerpo. ¿M? Total. Y claro, el cerebro genera hormonas de la excitación y te excitas, pero pues es salirse absolutamente de la experiencia sexual que podría tener uno en su cuerpo. Eso por un lado, que es digamos como la parte más rosa de la historia, pero por otro lado pues es como la cosificación de la mujer, que todavía es mucho en la pornografía, que tiene un poquito el volumen más bajo en esta pornografía hecha por mujeres, pero para mí es muy parecido también porque nosotras y nosotros no conocemos otra manera de tener sexo que la masculina. O sea, lo que se graba ahí es cómo le gusta a los hombres tener sexo, ¿no? Entonces es las mujeres haciendo sexo oral y disfrutando que se les vengan en la cara y me dice como que no, pues perdón, pero no disfruto de ese, ¿sí? ¿Me entiendes? Y los hombres además llenándose de esas ideas en la cabeza. O de pronto sí lo disfruto, pero no es la imagen de donde yo voy a, pues, el clímax de la relación que te me vengas en la cara, pues, o sea, no, sí, y dónde está mi placer. O estas mujeres eso, excitadas durante supuestamente horas, porque también pues la película pornográfica no dura 3 horas, pero parece que fuera un montón de tiempo, ¿no?
y todas estas posturas y esta sexualidad de fricción y con un objetivo claro que es la eyaculación masculina, ¿no? Como que siempre digo, ahí eyacula el tipo y salen los créditos, o sea, ya no pasa nada más, independientemente de que tú, Se acabó la qué pasó historia. contigo, no pasa nada. Entonces, y estos orgasmos de las mujeres gimiendo como perritos, que es como que yo siempre digo, todo eso es muy raro porque los gemidos que salen de una sexualidad real pues son como los del parto, son una cosa más instintiva, pero nosotros hemos como copiado todo eso de Y la que a veces no hay gemidos. y que a veces no hay gemidos porque no hay placer, ¿está bien? ¿Sí? Entonces, claro, reaprender todo eso sin un referente pornográfico es difícil porque ya lo tenemos, ¿no? Y nosotras, sobre todo las mujeres, hemos sido educadas por la pornografía o por hombres pornotizados, ¿sí? Y yo, por ejemplo, digo, pues yo misma, ¿no? Cuando empecé a crecer, yo tuve una sexualidad, digamos que fue una sexualidad temprana dentro del colegio, como las que empezamos a tener sexualidad muy pequeñas, yo estuve dentro de ese grupo y muy rápido me metí pues con este profesor, el que me lleva 17 años, ¿me entiendes? Que yo en ese momento eso era como mi idea, pero luego es como, obviamente esto era una sexualidad pornotizada, una sexualización de la infancia, un montón de cosas horribles que es mi educación sexual, fue esa, ¿sí me entiendes? Claro. Él me educó así. Entonces, claro, ya después como hacer ese trabajo de voltear todo eso, barrer esas creencias, decir yo no quiero esto, irme por otro lado, pues claro, es el camino más difícil, pero yo siento que sobre todo para la sexualidad femenina, que es una sexualidad distinta, de tiempos más largos, pero no de este tiempo más largo, de fricción, 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 porque eso es que eso no es una sexualidad femenina. Entonces, por eso tú dices, oye, eso hasta duele, lo que sea, claro, porque nosotras necesitamos ir como un ciclo, cambiar de posición, hacer una cosa, la otra, y no importa que la erección vaya o vuelva, porque también tenemos esto de si no hay erección, entonces no hay coito, entonces resulta que no. Pero claro, imagínate reaprender todo eso que tenemos súper fijo en nuestra cabeza. O sea, yo siempre les digo a las mujeres de mi formación, hay que aprenderse a relacionar con un pene flácido, que nosotras somos como, si no se le para, no le gusta. Si no se le para es que yo le dejé gustar, tiene un amante. ¿Qué te pasa? ¿Sabes? Y no, es que los hombres también a veces no se les para porque tienen nervios, porque están cansados y pues igual sienten placer en otros lados, no solo en lo genital. Pero pues, Pauli, aprender eso es volver a hacer el colegio, básicamente. Claro. Cami, ahora se me ocurrió, digamos, este tema de OnlyFans, de las modelos webcam, ¿eso entra dentro de lo que se considere, digamos, pornografía de lo que estamos hablando o eso es otro tema? Pues mira, eso supuestamente es otro tema, pero a mí me parece que igual en ese tema está todo el cuerpo femenino, pues el cuerpo sexualizado absolutamente, ¿no? Y lo mismo, pues como este lugar de la fantasía, este lugar de siempre estar apalancados por la cabeza, de estar fantaseando con una cosa que no tengo, entonces todo lo que tengo, que es lo que pasa con la pornografía y con todas esas plataformas, es que lo que tengo y lo que vivo en realidad me genera muy poquita recompensa. Y yo voy perdiendo la capacidad de sorprenderme con lo real y siempre voy a lo fantástico. Entonces, claro, cuando me encuentro con o sea, yo tengo muchos hombres con eyaculación precoz que son adictos a la pornografía y no lo saben. O sea, yo le digo, ¿tú eres adicto a la pornografía? No. ¿Cuántas veces a la semana ves? Todos los días. No, amigo, sí eres adicto. Claro. Sí, pero eso es súper normal. Y nosotros hemos normalizado y nosotros hemos normalizado eso. Obvio, los hombres son hipersexuales, obvio, en pornografía, obvio. Claro, ya esto que es la normal, que es penetrarte, besarte, acariciarte, pues no me genera nada porque es que ya vi el sexo con la japonesa, el trío, el cuarteto, la orgía. O sea, tengo mi cabeza, Claro. montones de imágenes que estallan mi dopamina a un nivel que ya empieza a quemar los receptores de dopamina y hay gente que se deprime y no se da cuenta por eso. Claro. Y mira que siento que también la pornografía daña muchas las relaciones de pareja en cuanto a la sexualidad, Claro. porque entonces ya el marido a toda hora es como, ay, pero ponte entonces algo sexy, o es que tú no haces esto, lo otro, y siento que eso también está como permeado como por toda esa información que llega y cómo tratar ese tema de la sexualidad en pareja. O sea, ahora metámonos en el tema de la sexualidad en pareja porque siento que ahí esa podría ser la base, claro, que el diálogo, la comunicación, pero la sexualidad en la pareja
y con la pareja siento que es la base súper importante para tener algo muy... Pues, Pauli, mira, la pareja es un mundo, o sea, y nos podríamos hacer como un episodio completo de solamente la pareja. Hay que tener en cuenta, que eso yo siempre lo digo, que nuestro cerebro no es monógamo fisiológicamente, o sea, eso hay que tenerlo en cuenta porque, y cuando yo digo fisiológicamente, no es que no estoy de acuerdo con la monogamia, no, yo estoy de acuerdo con lo que la gente elija, pero no es la fisiología, es decir, después de los 2 años se nos acaba una hormona que se llama la fetiletilamina y después del año y medio, 2 años y medio máximo que dura, uno empieza a mirar para otro lado. O sea, fisiológicamente pasa eso. Sí, entonces es como, ¿a qué otra hembra, con qué otra hembra me puedo reproducir o que encontré un macho me puedo reproducir? Fisiológicamente estamos diseñados así, ¿sí? ¿Qué pasa si uno se quiere quedar? Pues toca hacer un trabajo, o sea, un trabajo que es incómodo, que es, ya no estoy pues en esta droga que me mantiene enamorada de ti, no sé qué, y sobre todo porque hay una cosa interesante que pasa y es que esa hormona apaga el lugar del trauma. Entonces, si uno tiene traumas del pasado, que viene con bloqueos, con cosas, no, pues los primeros 2 años son espectaculares, todo, no, es que, y Porque está dormida. claro, entonces todas las parejas me dicen, no, pero los primeros 2 años eran, yo sí, de los de todos, pero después se prende otra vez esa glandulita del trauma y arrancan los temas, mis bloqueos vuelven, todo que es, pero ¿por qué yo antes estaba así? Pero eso es un mecanismo de la biología para que te puedas reproducir, sea que te vayas a reproducir o que no, pero la biología actúa así. Y después de eso, pues toca trabajar y lo que yo digo trabajar es pues poner toda como cuando uno crea una sinfonía, o sea, nadie se vuelve un pianista si no practica, ¿me entiendes? Y que es, tocar piano no es fisiológico tampoco, entonces te toca todos los días y practicar, y pues en ese practicar es jugar, ¿sabes? Mantener el erotismo prendido, no dejar que la llama se apague. Para mí el juego es súper importante, pero cuando yo digo juego no me refiero a vestirse ni de enfermera, ni de policía sexy, ni nada de eso, sino es como que el juego de lo erótico y de lo sensual que hay entre una pareja y que se puede mantener vivo, tener momentos de exclusividad, decir, yo a veces les digo a las parejas, en este momento que ya se fueron las ganas y que no les van a volver de la nada, hay que ponerse en la agenda, aquí se folla de 5 a 6 los martes. No sé, hay muchos me dicen, oh Camila, pero ponerse horario, pues es mejor ponerse horario a nada, porque las ganas no van a llegar y la vida nos pasa por encima, y entonces si nos ponemos ese horario es como, bueno, ahí nos encontramos y no sé, y no nos dan ganas, pero nos metamos a bañar juntos y volvemos a esa intimidad del principio que era compleja. Entonces, claro, si eso está lleno de pornografía, por ejemplo, pues la pornografía es una salida fácil de esto que es, me aburrí de esto, o sea, o ya mi cerebro no está tan interesado, me voy a la fantasía y esto ya no me interesa en lo más mínimo. Pues claro que daña un montón la intimidad porque ya per se mantener la intimidad de una sexualidad ardiente en una pareja que lleva años, por ejemplo, es complejo. O sea, es un trabajo. Cami, cuando tú dices, digamos, pongámonos un horario, tengamos un encuentro, pues eso sí, sí se puede dar porque es que a mí me parece que a veces si uno como que programa ese encuentro, pues no es tan chévere. Lo digo porque muchas veces, digamos, con mi esposo hablamos en el día, y es como, uy, esta noche, como que lo planeamos, ¿sí? Y a veces en la noche ya están cansados, estamos, no, sí nos dormimos, entonces él es como, ah, pero te dormiste y tú sí ves, no sé qué, y hay una pelea alrededor de eso porque se programó y algo dañó eso. Entonces yo le digo como, es que a veces programarlo no sale bien, eso es mejor como acércate y vamos construyendo ahí, entonces eso de la programación, ¿cómo podría funcionar? Mira, Pauli, eso depende mucho digamos, del tipo de pareja que estemos hablando y todo. Yo, ¿qué recomiendo? Que si ese juego erótico no se ha perdido, no hay necesidad, porque entonces uno se mete al baño, hacen el amor en el baño en un momentico, así los niños golpeen, ¿entiendes? O sea, o si nos mandamos mensajitos y esta tarde y sacamos el espacio, y eso es mantener como el juego erótico prendido. Pero cuando ese juego ya se perdió, cuando no hay, como que de verdad no tenemos ganas, sí hay que programarlo porque tu cerebro, o sea, yo les digo siempre a las chicas, ganas no te van a dar de la nada. O sea, tu cerebro no te va a pedir algo que tú no haces hace un montón de tiempo, no te lo va a antojar. Es algo que uno dice ya, qué pereza.
Entonces yo siempre les digo, es como hacer ejercicio, nadie se levanta, tú que también haces ejercicio, uno no se levanta y qué delicia hacer ejercicio, qué nota, no, uno va echando madres, arrastrando las chanclas y llegas al mat y dices, bueno, o sea, hoy, pero eso es un ejercicio de voluntad. Cuando estás en la mitad del ejercicio o cuando terminas es que dices, qué dicha, Que menos mal, me cumplí además. igual pasa con la sexualidad. Sí. Entonces, a veces es a programar, que yo lo que les digo a las parejas es, pues no se pongan como no se cierran a que sea como coital el encuentro, sino bueno, encontrémonos para intimar, para estar en bola en la cama, para meternos a la ducha, para contarnos cosas, y si se convierte en un encuentro sexual chévere, pero yo creo que en la vida que tenemos hoy la mayoría de las parejas vale la pena, porque uno programa todo, menos eso, Exacto. menos eso. Y mira que ahora escuchándote tienes toda la razón. Antes creo que ahora voy a programar más. Voy a programar más esto porque antes yo decía, no, programar el sexo, eso no tiene sentido. Eso tiene que nacer de un momento cualquiera y random, como que estamos por aquí, entonces venga, hagámosle. Pero bueno, digamos que muchas mujeres, y me incluyo también, uno a veces quiere como cumplirle a la pareja, como que el esposo lo busca, entonces claro, entonces te pongo el mismo ejemplo que veníamos hablando ahora. Le digo a mi esposo, no programemos, súper random, entonces resulta que él me busca en cualquier momento y yo en ese momento estoy arreglándome afanada porque tengo que salir o no estoy en el mood de esto, entonces yo como, ay, no, 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 y yo no lo hago por rechazarlo, pero él siente como mucho rechazo, ¿sí? Entonces, o para que no pase eso, mejor uno dice, listo, Sí. pero uno es como, hágale por Rápido. cumplir, rápido, y pues uno, ay, sí, sí, no, me encantó, delicioso. Y uno pues finge, ¿sí? Obvio. Uno finge que hay detrás de eso. O sea, Sí, Pauli, ahí tocas un tema súper importante. Detrás de eso es que la sexualidad, como te dije ahora que nosotros vivimos, es una sexualidad netamente masculina. Entonces, nosotras no conocemos la sexualidad femenina. Por eso yo creé mi información, porque era como, claro, esta información, porque no la tenemos todas y la tenemos desde chiquita. Entonces, claro, este sexo que es genital, de fricción, rápido, en donde solamente es como mete, saca, mete, saca, mete, saca, a nosotras no nos viene muy bien, o sea, nuestra biología no funciona tan bien en ese lugar y es como, sí, pues, sí, como dicen muchas mujeres en algún momento, eso era todo, o sea, como que sí, rico y todo, pero pues no es que me mueso, pues, por así, que me ha pasado en mi vida. Cambio, cuando uno entra en una sexualidad que es larga, prolongada, multiorgásmica, por ejemplo, que sí, que tiene mesetas de excitación muy grandes, pero eso necesita tiempo. Entonces, como vivimos en una sociedad sin tiempo, yo les decía el otro día a las chicas en una clase, claro, la mujer necesita mucha más excitación que los hombres. Los tantricas y los taoístas sabían exactamente en qué momento podían ir a la penetración porque leían el cuerpo femenino. Entonces, tiene que estar mojada, tiene que habérseles ruborizado las mejillas, los ojos están vidriosos, la boca está seca, ¿me entiendes? Y ellos sabían y pues de eso podía pasar media hora, 40 minutos antes de entrar en la penetración. Pero pues ahora es como, bájate los calzones y ¿por qué no estás mojada? Y no, y como, no, pues porque todavía no. Sí, no ha pasado nada, no te lo puedo explicar. Yo no te lo puedo explicar. Y claro, la verdad es que la sexualidad masculina es mucho más eso, como al objetivo, al punto, pues voy, eyaculo, sí, fricciono. Y por eso es que las mujeres necesitamos reeducarnos en la sexualidad porque que estamos aburridas. Entonces uno dice, yo siempre les digo a las mujeres, claro, para tener orgasmos en este punto, toca hacer el amor más de una hora y todas, una hora. Una hora de sexo tan aburrida, ¿no, Camila? Y yo, claro, porque tenemos esta idea de la que la sexualidad es aburrida. Y entonces estamos fingiendo todo el tiempo. Yo a veces le digo a las chicas de mi consulta, ¿pero tuviste un orgasmo? Pues sí. O sea, como un orgasmito, ¿me entiendes? Como sí, pues no es que pase mal, pero tampoco es espectacular. Prefiero irme para la oficina, prefiero dormir. Muchos me dicen, yo la verdad es que prefiero dormir. O sea, sí es rico y todo, pero por cumplirle a él. Entonces esa sexualidad tiene que empezar a cambiar y por eso yo me he dedicado a educar a las mujeres, que es una incomodidad para los hombres. O sea, cuando las mujeres empiezan mi formación, los hombres primero me odian, es como se echan la bendición y después son como, Cami, eres lo máximo, y te amo, porque claro, ellas empiezan también a cambiar la fluidez de la
de la relación sexual y la relación sexual se vuelve algo muy placentero para ambos. Claro. Pero sí, pero yo creo que eso es una educación. Yo misma lo he vivido como yo les digo siempre, cuando yo al principio, cuando aprendí todo eso, me acostaba con los chicos, yo después era como, venga, vámonos a tomar un café. Amigo, ¿desde cuándo haces esto y no lo vuelvas a hacer? Vete ahí unos tips. Sí, claro, y Claro. muchos hombres lo que me decían, un amigo una vez me dijo, que yo siempre cuento eso, pero me dijo, usted es la primera mujer, porque el hombre duró literal 10 minutos y ya se subió los pantalones y yo era como, ¿qué estás haciendo? O sea, yo primero no me he venido, o sea, y él era como así, yo pues, o sea, no sé, tienes manos, lengua, amigo, colabórame con este asunto. Y después nos fuimos a tomar un café y él me decía, nunca nadie, ninguna mujer me había dicho nada. O sea, yo pensé que la sexualidad era así Y que lo estaba haciendo bien. y que lo estaba haciendo bien. Me dijo, yo duré casado 10 años, toda la vida tuve esa sexualidad. Todas mis amantes han tenido esa sexualidad con esa sexualidad y jamás ninguna mujer me había dicho como, oiga, no, ¿ves? Pero entonces también es porque, claro, las mujeres nos aguantamos, decimos, sí, qué rico, fingimos y tenemos que empezar también a decir, oye, no, esto no me gusta, la verdad es que necesito otras cosas, ni sé qué, pero pues no me gusta, o sea, exploremos, sí, que eso también es una conversación muy de, ni siquiera yo creo que de la pareja, de intimar. Ujú. Sí, y mira que creo que llegamos al punto clave para hablar de placer, porque a uno le enseñan, pues cuando uno le enseñan, digamos, adolescente, entonces cuidado con embarazada, que lo decías ahora, o cuidado con una enfermedad sexual, o cuidado si se lo da muy rápido, la deja, porque si usted se lo da el primer día, ni crea, mijita, que le va a durar, entonces uno comenzó a pensar solamente en eso, pero en el placer, pues no. Y tú hablas en muchas charlas y en muchos videos y conferencias y demás del autoplacer, ¿no? Como de uno poder tocarse y conocerse, saber a uno qué le gusta, y eso también es muy importante también en esa parte de la sexualidad. Claro, Pauli, porque nosotras las mujeres, que eso no les ha pasado a los hombres, nos conocimos de la mano de un hombre, o sea, de la mano literal. O sea, nosotras conocimos cómo se sentía que nos tocaran la vulva y la vagina, o sea, no nosotras, sino la mayoría. Fue como la primera vez que alguien me tocó, no fui yo, sino fue un hombre. La primera vez que alguien me vio, me lamió, me vio la vulva, la vagina, fue un hombre. O sea, como que conocimos el placer a través de un tercero. Y eso es muy fuerte porque es lo mismo que te decía ahora, eso es mi educación en la sexualidad. Ah, así se siente, eso es. Y no tuvimos la oportunidad que sí tienen los hombres de autoexplorarse, ¿no? Y decir como, esto me gusta, esto no, a mí me gusta con esta parte de la mano, con la otra, yo me fricciono así. No, o sea, nosotras simplemente fue como, esto es lo que le gusta a ellos y mi cuerpo está aquí para ser un dador de placer de lo masculino. Eso es la realidad de lo que nos ha pasado a las mujeres. Entonces, claro, yo también insisto mucho en el autoplacer, en el decir, ven y yo me exploro este punto, me genero una eyaculación femenina, por ejemplo, que eso es, mejor dicho, uno habla de eso hoy en día 2025 y las mujeres son como, ¿qué? ¿Pero cómo así? ¿Qué es eso? ¿Pero cómo sé? Pero eso seguro que pasa, ¿no? A todas nos puede pasar. Entonces, ¿cómo me genera una eyaculación? ¿Cómo me toco este punto? El otro, ¿cuánto tiempo puede durar? Porque nosotros nos tocamos como nos tocan los hombres, ¿no? Claro. 5 minutos también, friccionamos el clítoris, tenemos un orgasmo ahí rapidito y otra vez lo mismo que criticamos, Lo hacemos con nosotras mismas. entonces, claro, otra vez es volver a educarse en eso de cómo me relaciono con mi cuerpo y con mi sexualidad. Además que el placer también va a veces como ligado a lo estoy haciendo mal dependiendo de la religión en la que uno está, porque si uno siente placer es como, no, yo me estoy alejando de esa espiritualidad porque Dios no lo dice o el ser en el que uno crea, y uno cómo maneja eso también, porque eso ya, bueno, eso ya digamos que cada vez se va, digamos, va evolucionando más, pero todavía estamos muy quedados en eso. No, muy quedados, Pablo. Mira, yo antes iba mucho a Perú a dictar talleres y lo menciono porque a mí me sorprendió muchísimo y ya hay mucha gente, digamos, como muy ortodoxa en el tema del judeocristianismo y como escuelas muy ortodoxas. Y tú no te imaginas la cantidad de mujeres que yo atendí a nuestra edad, o sea, rodeando los 40, que me decían, yo soy virgen. Y yo era como que, ¿eres virgen? O sea, ¿nunca has tenido sexualidad? No, sí he tenido sexualidad, pero anal. Y yo, ¿qué? O sea, yo era traumatizada.
no, pues porque es que no he querido perder la virginidad porque no me he casado. O sea, ese nivel, ¿me entiendes? Que uno dice, no, pero cosa, ¿de qué me estás hablando? Como si que no has perdido la virginidad, ¿no? O este tema de solamente hago sexo oral porque no quiero perder la virginidad. No, pero Dios mío, es que la virginidad no es eso, ¿no? La virginidad no es que te revienten el himen, que te penetren, o sea, replanteémonos un poco. Entonces, eso yo creo que todavía nosotros no entendemos a qué nivel todavía eso está metido dentro de nosotros, por un lado. Y por el otro, pues todas, digamos, Latinoamérica, por lo menos que somos unas sociedades judio-cristianas, sea las tendencias que sean, las vertientes que sean, pues sí tenemos un conflicto muy grande entre la sexualidad y Dios, o la sexualidad y la espiritualidad, porque la sexualidad fue la que nos jodió el mundo, mejor dicho, o sea, y Eva además en manos de una mujer. Entonces, obviamente eso está, o sea, tú eres pecadora porque algo pasó con la sexualidad. Y nuestro arquetipo femenino por excelencia es una mujer que es virgen. Entonces es como, tú eres virgen, eres como lo más parecido a la divinidad versión mujer, y yo no soy virgen, pues acá hay una cosa que nos separa y eso genera vergüenza, genera culpa, ¿no? Que es muy distinto pues en otras religiones, que es esta diosa que es la diosa de la sexualidad, esta que es la del placer, esta otra que es la de, no sé, la maternidad, y entonces uno puede tener esos referentes, pero a nivel psicológico, sin entrarnos como a las creencias, es muy difícil para una mente como una occidental, judio-cristiana, hacer una reconciliación con el placer, porque la espiritualidad pelea con el placer, pelea con la sexualidad, o sea, tiene que ser, porque entonces es adulterio y entonces esto es malo, y entonces genera culpa, vergüenza, y eso hay que es una cosa que tenemos que barrer, porque definitivamente, pues yo por lo menos, digamos que no leo así, ni la Biblia, ni las escrituras, ni nada, ¿no? O sea, es como que la hermenéutica que uno tiene también para leer y las maneras en cómo abstrae eso puede ser distinta hoy, ya lo podemos hacer, y nos ha hecho mucho daño las mujeres, o sea, estamos muy castradas. Esa es una de las cosas, tú sabes que yo desde chiquita era muy espiritual con el tema de la Virgen y todo eso, y mi manera de reconciliarme eso fue con el Tantra y con el Tao, que son los únicos dos caminos espirituales en el mundo que te dicen es que usted va a encontrar a Dios es en la sexualidad, ¿sí? Y el otro día me preguntaban en un live, ¿tú a qué crees que veniste al mundo? Y yo, a encontrar a Dios haciendo el amor. O sea, yo estoy segura de eso, ¿me entiendes? Y es los momentos en los que yo he tenido experiencias místicas más grandes, ha sido ahí. Entonces creo que, pues sí, hay que recomponer esa parte de nosotros porque pues venimos a la vida por la sexualidad, nuestros hijos nacieron por un acto sexual, ¿cómo así que la sexualidad va a ser algo malo? Cami, ahora que hablas de tantra y de taoísmo, tú eres profesora de tantra y de taoísmo y bueno, de otras filosofías. Expliquemos un poco qué es el tantra, qué es el taoísmo para que pues, los que nos están escuchando entiendan. Bueno, mira, realmente esos son caminos espirituales, como podemos decir el budismo, son caminos espirituales y caminos filosóficos que incluyen todas las aristas de la vida. Yo me he educado mucho más en el taoísmo, pero por ejemplo el taoísmo tiene cuatro vertientes principales que son la alimentación, la respiración, el movimiento, pues el ejercicio y la sexualidad. Y ahí dentro de esos cuatro pilares está como, esas son las maneras en las que tú vas a acceder a la conciencia o vas a acceder a Dios o a la espiritualidad, ¿sí? Y tienes todo el tiempo que estar muy pilas de esos cuatro pilares para que tu cuerpo esté limpio, para que tu mente esté funcionando bien, bueno. Y el tantra es, pues, digamos, con una filosofía muy parecida, que incluye también todas las aristas de las personas, de la personalidad, pero la diferencia con otros caminos es que incluyen la sexualidad, ¿sí? No es algo que esté excluyente, no hay monjes, no hay, o sea, no hay monjes que no puedan tener hijos, no hay monjes, o sea, como que esto está en, si tú no tienes una sexualidad, estás alejado de Dios, porque Dios es un orgasmo, Dios es la sexualidad, Dios es este lugar de placer, entonces tienes que llegar ahí, pero de una manera, eso, estando presente, siendo sensible, es un acto demasiado íntimo y demasiado sacro, digamos, en esas. Y cuando digo sacro no quiere decir que es que estamos iluminados y no, sino asumiendo nuestra animalidad, nuestro instinto, nuestra ferocidad, todo esto, pero muy encarnados y también muy yendo hacia lo espiritual. Entonces no son, digamos, caminos que eso se lee mucho acá mal, que solamente tengan la sexualidad, ¿no? Sino que las personas que practicamos el taoísmo, por ejemplo, utilizamos la sexualidad también para sanarnos, ¿no? Como tengo una afección de tal, el taoísmo y la medicina china son, entonces si le duele tal cosa, haga esta postura,
tantas penetraciones profundas, tantas, ¿no? ¿Sabes? Eso es como una ciencia que ha estudiado un montón la sexualidad en ese sentido, y que tienen una apertura muy linda con respecto a la espiritualidad y la sexualidad. Tú puedes o podrías describir, digamos, como un aprendizaje transformador que te ha dejado el tantra y el taoísmo como en tu vida. Pues yo creo que ese, Pablo, o sea, la primera vez que yo empecé a practicar, por ejemplo, las respiraciones que iba aprendiendo mientras, porque uno aprende respiraciones para meditar, respiraciones para alargar el orgasmo, y una de las primeras veces que yo practiqué estas respiraciones haciendo el amor, tuve una experiencia mística, que no en ese momento no lo supe, ¿no? Pero era como que yo he tomado muchas medicinas ancestrales, plantas de poder, y era como una experiencia muy parecida a esto, o sea, fractales, colores, voces que me hablaban, y yo decía: "Ay, no, me estoy enloqueciendo, o qué es esto". Y luego más adelante, en unas prácticas de tantra, solamente de respiración, me pasó lo mismo, y ya pues como que la maestra me dijo como que claro, es que esto es acceder a un estado no convencional de conciencia, y pues la sexualidad es la manera más fácil que tienes porque todas tus hormonas están pulsando hacia ese lugar que es la vida, que es pues como la fuente, Dios. Y yo ahí entendí como, claro, es por medio de la sexualidad que por lo menos yo, ¿sí? Quiero profundizar en mi espiritualidad. O sea, y desde ese momento yo era, pues digamos, rezaba y oraba para que yo me pudiera encontrar con una persona, con un hombre que me acompañara en eso, que es muy difícil en esta sociedad. O sea, como no, es que yo con la sexualidad quiero encontrar a Dios. Pues, o sea, la gente era como, ok, chao. Pero pues sí, hoy en día lo tengo y es como que eso es una de las principales, digamos, cimientos de nuestras relaciones, como claro, nosotros estamos aquí en la sexualidad y eso no quiere decir lo que te digo, que no tengamos toda la animalidad, pero es que eso está dentro de la experiencia divina. Yo creo que eso a mí me ha transformado la vida. Cami, ahora que mencionabas los pilares del taoísmo, que es como el ejercicio, la alimentación, la sexualidad y esto, yo a ti te conozco desde hace muchos años y siempre has tenido digamos, una vida muy saludable en cuanto al ejercicio. Desde que te conozco te ha encantado hacer ejercicio, basquetbol y demás. Y también te alimentas muy bien y ahora tienes un programa nuevo dentro de todos los talleres y esto que dictas, que es el ciclo fitness, ¿sí? Yo quiero que hablemos un poco de eso. Bueno, mira, esto es una herencia muy de mi papá, la verdad, porque mi papá, pues eso mi papá fue un buscador espiritual desde muy pequeño, entonces como el hinduismo y el taoísmo, y mi papá hace a ejercicios, tu manera de meditar. Creo que eso yo lo copié muy como que eso me trajo problemas, ¿no? Porque yo fui una niña muy niño, o sea, muy como esto, ¿no? Como quieres solamente el basquetbol y el atletismo y no sé qué. Y yo duré así mucho tiempo en mi vida, tanto que eso afectó mi ciclo menstrual. Entonces, a mí, por ejemplo, yo tenía unas amenorreas en el colegio que yo o sea, yo creo que nunca fui al médico por eso, O sea, menorreas es que llega poquito o mucho. que no llega. Que no llega. Entonces era Ok. como 5 meses y no me llegaba. O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo que eso es una cosa que, por ejemplo, yo nunca les conté a mis amigas, que a mí fue una de las últimas que me llegó la menstruación dentro del grupo, como que todo el mundo decía, ya me llegó, ¿no? Y no hablábamos de eso y yo decía, A mí no no. me han llegado. Y yo me acuerdo que a mí ya me llegó tarde y aparte era como 3 meses no, 3 meses no. Y entonces, claro, yo en esa época, ¿qué pasaba? Pues entrenaba 3 veces a la semana, tenía partidos los fines de semana, hacía ejercicio en mi casa, o sea, tenía como una vida de ejercicio muy, y luego empecé a entrenar en la liga y luego en la universidad, ¿sabes? Como que era mucho y pues cuando yo me fui a hacer los exámenes era como, pues usted tiene las hormonas de humano, o sea, la testosterona está gigante, los andrógenos gigantes, em, y me dijeron, usted no puede seguir en ese nivel de ejercicio porque pues obviamente eso le está generando las amenorreas, porque además yo soy una persona muy competitiva, o sea, como tengo ese espíritu que pues es mejor dicho, voy a acabar con todo si no gano, eso es la verdad. Entonces, claro, yo creo que eso psicológicamente pues me ponía en un lugar muy masculino. Y siempre he amado el ejercicio, entonces cuando me dijeron eso fue como, uy, no, entonces me volví profesora de yoga, entonces ya solamente hacía cosas de flexibilidad, pero la verdad es que yo chorreaba las babas por irme a matar por alguien, con alguien por un balón. Entonces, bueno, tuve una época muy de solo respiro, hago yoga, no sé qué, y me sané mientras, pero luego volví a un lugar donde dije, no, o sea, a mí también me gustan las pesas, sí, como que yo también adoro jugar es algo que a mí me encanta, y creé este programa que es Entrena según tu ciclo menstrual.
en donde pues yo fui aprendiendo los momentos del ciclo en donde uno puede alzar pesas, en donde es mejor elongar los músculos, en donde es mejor pues guardar un poquito más de reposo y como hacer solo yoga, otros momentos en donde el músculo se puede exigir hasta que y creé pues este programa que para mí tiene sentido con respecto a mi vivencia y a lo que vivimos las mujeres, además hoy en día que el fitness está como tan, pues, de Hoy moda. tan en boga. Y pero Cami, cuando uno tiene, digamos, el periodo, ¿qué ejercicio debe hacer? Pues, Pauli, mira, realmente eso depende de cada mujer. En general, mientras estás sangrando, yo recomiendo que el ejercicio sea muy suave. Hay mujeres que no pueden, o sea, que dicen como, la verdad me siento inflamada, me siento mal. Yo recomiendo que no paremos el movimiento, sino que el movimiento, por ejemplo, sea ahí, más movilidad pélvica, abrir como el útero, ayudarle un poco a abrir los huesos de la pelvis. Es un momento en donde estamos también como muy abiertas literalmente y muy prestas a al estiramiento, como entonces yo, pues digamos en mi programa hago mucho eso, como estirar la cadera, hacer ejercicios para aliviar los cólicos, para estirar los músculos abdominales, que es un poco eso. Aunque hay mujeres que a partir del día 2 o 3 por ejemplo, sienten una subida de energía muy rápida y ya dicen como ya entré como en la fase preovulatoria, que eso también puede pasar y ahí pues ya se puede empezar a hacer ejercicio un poco más fuerte, pero mientras está el sangrado, yo recomiendo pues que la cosa sea un poco más suave y no se siga con las rutinas porque además eso daña las hormonas, es la verdad. O sea, mientras está sangrando, el cuerpo está todo ocupado en eso y tú metiéndole por el otro lado como un boost que no resiste. Quiero aprovechar para hacerte una pregunta un poco personal que de pronto le puede servir también a otras mujeres. ¿Es normal que a uno le llegue poco el periodo? Es decir, lo normal es que llegue entre 3 y 5 días. ¿Es normal que a uno le llegue medio día? No, no es normal. O sea, digamos que lo mínimo que uno debería menstruar, si tú tienes una vida normal, Ujú. es entre 2 y 3 días. Ok. Esto de mediodía y todo puede ser que tu cuerpo está en tantas cosas que tiene muy poquita energía para menstruar, Sí. que tengas anemia, por ejemplo, o sea, que el cuerpo esté generando reservas de decir, es que no puedo con tanto, entonces como que menstruar ya es demasiado, toca poquito y pues puede ser que tus estrógenos, por ejemplo, estén poquitos, que el endometrio no se engruesa tanto porque todo este tema de generar endometrio, engrosarlo, pues es un montón de energía que si estás en muchas cosas, estás muy con la testosterona arriba y todo eso, pues entonces eso es como mínimo, pero sí, no está nada. Y es que te lo pregunto porque hace poco escuché en tu canal de Instagram, que síganla, by Camila Barrera, que tú estabas brindando como unos tips, si se puede llamar así, o unos, sí, como unas herramientas para que las personas movieran su cuerpo, pues que hicieran ejercicio. Y esta pregunta va muy enfocada a, yo llevo, digamos, tú me conoces desde hace rato y yo no he sido un amante del ejercicio, pues desde pequeña, como tú, como que uno diga, hagamos ejercicio siempre, no lo he sido, pero desde que nació Emilia, sí. Entonces, digamos, yo llevo 7 años tratando de ser muy juiciosa con el ejercicio, duré muchos años madrugando a las 4 de la mañana a hacer ejercicio, 5 de la mañana a hacer ejercicio, y llegó un punto desde hace un año en que me siento fundida, me siento muy agotada, intento y sigo haciendo ejercicio, pero hay semanas literales que yo digo, yo tengo que parar porque a mí el cuerpo no me da. No es tanto ni siquiera la mente que yo digo, ay, qué pereza, ay, no quiero, no, es que yo siento que a mí el cuerpo me está diciendo como, venga, relájese un poquito. Entonces, esas personas que les está pasando algo similar o que quieren comenzar a hacer ejercicio, ¿cuáles son esas herramientas que Sí, nos pueden Paulina, pues brindar? mira, eso es chévere que me lo preguntes porque hay una fatiga que se llama fatiga crónica, de la que sufrimos muchas mujeres y no nos damos cuenta. Muchas mujeres, y esto lo van a enlazar con el tema del placer, llegan a mi consulta a decirme, no, Cami, es que yo ya no quiero hacer el amor, no me dan ganas, y yo, bueno, listo, antes de meternos en el abuso, en que también es muy normal, cuéntame un día tuyo, ¿no? Y cuando terminas, yo sé como, ¿a quién le van a dar ganas con ese día? A nadie, o sea, quieto. Me levanto a las 4 de la mañana, hago una hora de ejercicio, luego llego, saco a la niña al colegio, luego voy, me hago el desayuno, hago un batido, no sé qué, me voy para la oficina, una hora en trancón.
el trabajo es súper estresante, no sé qué, a veces almuerzo, a veces no almuerzo, llego a la casa a las 7 de la noche, está la niña o el niño o lo que sea, y entonces y ya se acabó el día y es como, esto es un día estresante al 100%, que uno cree que solamente está estresando como la cabeza y pues no, muscularmente también estás cansada porque es que cada vez que tú generas adrenalina, tus músculos se estresan, porque lo que hace la adrenalina en todos los animales es que va a los músculos para que tú salgas a correr y pues nosotros no salimos a correr, nos quedamos y eso estresa muscularmente. Entonces, claro, eso que dices es muy cierto, como que una de las maneras en que nosotros hemos encontrado de acceder al bienestar es el ejercicio, pero muchas veces nos volvemos también esclavas de ese bienestar. Por eso yo siempre digo, hay que ciclar el ejercicio. A veces es, listo, pues eso, si yo hago peso y hago hit y no sé qué, ya estoy una semana que estoy mamá, no quiero, entonces me quedo en la cama. Cuando uno cambia eso empieza a mutar, o sea, hoy solamente va a ser movilidad pélvica, que no son ejercicios fáciles, para nada, son difíciles y son de estiramiento, de apertura, pero no te van a cansar de esa manera, ni te van a hacer fatiga en el músculo, y hay otra semana en que sí, hay otra semana en que hacen yoga, ¿no? Pero claro, ¿cuál es nuestro objetivo en la cabeza? Pues que tengo que tener un músculo, una cola así, una pierna así, un abdomen así, y por eso es que no dice, y si no sacudo, dije duelo, si no le sirvió, exactamente. Entonces, claro, tú haces todo eso, y sí, y realmente eso te mete en una fatiga que puede ser tenaz, porque tú te puedes generar enfermedades, la fatiga crónica tiene, es la madre de muchas enfermedades autoinmunes y todo, estando exigiendo además que como tus hormonas cambian, por ejemplo, en la premenstrualidad, meterle ese nivel de ejercicio es tenaz porque todo el cuerpo está tratando de soltar y tú recogiendo, o sea, haces algo contra natura que además el cuerpo, o sea, naturalmente el cuerpo produce estrés cuando nosotros, por ejemplo, levantamos peso. O sea, el cerebro es como que se nos está cayendo encima lo que está pasando, sí, porque o sea, eso es muy antinatura. O sea, no digamos que ningún animal haría una cosa así tan loca, pero nosotros, claro, pues en una vida que ya no nos movemos, en que es sedentaria, pues tenemos que hacer todo esto que suceda en bloques, ¿no? Como este es mi bloque de movimiento, este es mi bloque de trabajo, este es mi bloque con los niños, este es mi bloque. Pero tenemos que ir movilizando eso porque eso generalmente nos termina haciendo bajo, sobre todo las mujeres que cambiamos tanto hormonas. Claro, y lo he sentido mucho porque mira, al principio yo comencé a hacer ejercicio porque, ay no, yo me quiero ver bonita, yo quiero tonificar y esa es la realidad. O sea, eso que hay que porque da salud, no. Yo lo comencé a hacer ejercicio porque da salud. Yo lo comencé a hacer porque dije, me estoy alimentando bien, entonces quiero verme bonita y voy a comenzar a hacer ejercicio. Pero cuando ya pasaron varios meses, el ejercicio ya no es, mi objetivo no era verme bien, era que mi cabeza estaba increíble y yo que estaba mejor y me sentía mucho más activa y con más energía. Y lo cierto es que ahora, si yo no hago ejercicio, a mí la cabeza me está diciendo como, hágale, porque o si no, pues no está haciendo nada. Entonces eso también es interesante. Gaby, pero bueno, yo quiero que nos cuentes de tu formación. ¿Qué se ve en tu formación? ¿Qué enseñas? Pues, Pablo, mira, esta es una formación que yo creé como tocando como todas las aristas de lo que yo considero que es la sexualidad femenina. Entonces es un viaje de 7 meses, siempre digo un viaje porque pues uno entra siendo una persona, yo misma todos los años es como, ay Dios mío, ¿ahora qué? Porque claro, yo repito una información que de todas formas sigue siendo una información que para mí, así sea todo lo que he estudiado y todo eso, pues si sigo acá también es porque lo necesito y sigue siendo una información transformadora porque es algo pues de lo que casi no se habla y demás, entonces pues es una información transformadora y tiene toda la parte de fisiología y biología, cómo funcionamos, cómo somos, de qué somos capaces, para qué está diseñada nuestra sexualidad. Tiene toda la parte de la cultura, de la religión, qué ha pasado con ellos, así me interesan las creencias de nadie. Nosotros crecimos en una familia que nos dijo algo sobre la sexualidad, papá dijo algo, mamá dijo algo, colegio dijo algo, Dios dijo algo y todo eso nosotros lo creímos. Y muchas de nosotras estamos hoy a los 40, 50, 60 todavía diciendo, sí, todavía, o sea, yo tengo pacientes, mujeres que me han dicho, Camila, es la primera vez que siento un orgasmo, tienen 65 años, ¿entiendes? Entonces, toda esa parte, vemos también mucho esto de los arquetipos y los estereotipos, como este estereotipo femenino que nos han creado y que nos ha creado la pornografía y cuál es un arquetipo que es, digamos, un modelo de comportamiento mucho más mítico y mucho más arcaico, mucho más amable con lo que es nuestra esencia. Y al final de la formación, bueno, vamos el tema de las enfermedades del aparato reproductor y sexual
y al final vemos como una apertura grande de lo que es el Tao y el Tantra para poder como también transformar nuestras vidas sexuales con unas técnicas muy precisas, que es como aplica esto, 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 y eso es como con lo que se van las mujeres, primero barriendo todo lo que hemos creído y luego reaprendiendo un montón de cosas. Cami, tú tienes 3 hijos, tienes un canal que tiene más de 50.000 seguidores, haces contenido todo el tiempo. Detrás del like nació para hablar con personas como tú que tienen unos trabajos de tus, digamos, las sesiones que tienes con tus pacientes, eh, tus charlas, el taller de formación. ¿Cómo es eso de crear contenido? Yo quiero saber cómo es un día tuyo. Bueno, pues mira, un día mío, la verdad, mis días son muy plajos, o sea, son muy iguales todos en términos de los bloques que yo me he creado para eso, ¿no? Entonces, para mí la maternidad es algo que yo me he gozado demasiado. La verdad, yo soy me considero una mujer, ahora estaba con una amiga antes de venir para acá que me decía, pero oye, es que tú eres como un mico, ¿cómo no te vas a gozar la sexualidad? Tú eres como un animal. Y yo, sí, total, o sea, yo tengo mucho de esto de las parejas y todo, siempre he sido como muy oler, tocar, yo soy cero asquienta también, por eso puedo ser partera, ¿me entiendes? A mí me da cero asco todo, soy súper escatológica, hablo del popó todo el día, o sea, es como que, así, como que yo en eso soy muy animada. Entonces la maternidad me la he gozado mucho desde esa parte instintiva de cómo gozarme a mis hijos con esto de olerlos, abrazarlos, todo lo que signifique como la presencia corporal me fascina y yo por eso siempre he tratado de tener a mis hijos cerca porque ha sido una de las cosas como que por las cuales yo me sané, dicto esto, o sea, ellos son digamos lo que vino a cambiar mi vida. Entonces, bueno, pues en la mañana hago ejercicio y a veces hago, como yo les digo, a veces hago 20 minutos, a veces hago 1 hora, a veces hago 2 porque juego tenis además pero la mayoría de las veces hago entre media hora y 45 minutos de ejercicio. em, y luego no nada, está toda la listada de los chiquis del colegio, entonces que las 11 que el desayuno, que el almuerzo, que no sé qué. Y ellos se van y yo me baño, me alisto y empiezo a atender consultas. Eso es como mi normalidad hasta que llega el momento más o menos del almuerzo, o sea, como tipo 2 de la tarde. Ahí en ese espacio es un espacio que yo me dedico mucho a mí, como de 2 a 3:30 que ellos llegan, almuerzo, como me tomo un té después, a veces tengo esos espacios para autotocarme, a veces leo un libro, sí, es como a veces almuerzo con mi novio por cámara porque él no vive acá, entonces como que eso es un espacio ahí que me da y cuando ellos llegan me dedico a ellos como más o menos hasta las 8 de la noche donde empezamos como el tema de la acostada y bueno, a ellos es como a uno mientras los otros esperan, sé que tengo 3, ¿no? Entonces siempre me falta pero pa' moño, pero más o menos eso y en los fines de semana pues trato de sacarle mucho tiempo a mi pareja, o sea, como de decir como sí, vamos, desconectémonos, hagamos algo, dejo a los niños con el papá o con mi hermana o con una amiga o eh, algunos fines de semana y otros pues voy con ellos también a sus planes. Yo siempre digo pues que uno cambia de sus sueños por los sueños de los niños, ¿no? Entonces uno es futbolista, la otra canta, la otra toca piano, entonces voy en eso, pero trato, Pauli, siempre de preguntarme muchas veces al día qué estoy haciendo que no me genera placer, ¿sabes? Como, y eso es algo que por ejemplo, en algún momento estaba teniendo unas consultas porque la gente quería que yo la atendiera después del trabajo. Entonces yo sí, pues ese es el horario y me metí en ese viaje y es como odio las consultas a esa hora, yo estoy cansada, quiero estar es con mis hijos, no quiero atender a nadie a las 6 de la tarde, la verdad es que no me place, no me provoca, entonces es algo que dejé de hacer, ¿sí? Entonces una gente me dice, no, pero es que tus horarios son difíciles, sí, pero pues eso quedó. Sí, esos son mis horarios. Antes yo iba a hacer masajes con camillas a las casas, o sea, yo empecé así, pero ahora es como, pues no, esos son mis horarios, eso también es lo que he construido como entorno, sí, o que merezco el placer. Y sí, trato de viajar al menos una vez cada semestre también, porque amo viajar, y más o menos eso. Cami, la creación de contenidos, ¿cómo te va con eso? O sea, quiero decirte que te admiro un montón. Todos los contenidos que haces son de un valor infinito. Yo agradezco mucho a las personas que lo hacen, porque no todo el mundo lo hace. Sí.
La gente cree que a veces ganar likes es como, ay, pongo una cámara, digo cualquier cosa, bailo, grito, hago lo que sea, cuento un chiste y ya está. Pero entregar información de valor que le enseña al otro, que le ayuda al otro y gratis, eso no es tan fácil. Entonces, te admiro un montón y cómo haces cómo te va a poner esa creación. Pues, Pauli, eso sí, una lucha en realidad entre yo, mi equipo, la gente que a veces hemos contratado, ¿no? Porque todo el mundo es como, no, y entonces haz como este lead, y yo, no, soy eso. No, eso, no voy a hacer eso, no, que ser con el virador y que no sé qué, que cómo, no, o sea, yo no soy eso, ¿me entiendes? Hay una parte de mí que es demasiado profesora, racional, tal, y yo tengo pues una comunidad mayoritariamente, o sea, entrego contenido de educación en clase. Yo digo, pues no, es un contenido serio, yo no me voy a poner a hacer chistes alrededor de eso. No, pero es que la gente lo usa en los memes, pues que vayan a otra falta de verme, ¿entiendes? Como que se eres tú, esa no soy yo, entonces, pues yo, digamos que el contenido que hago, lo hago mucho orgánicamente, o sea, yo no, sí, trato de que sean todas las semanas y que el desahógate que tengo el lunes y entonces respondo las preguntas de la gente, pero pues el lunes que no puedo también digo, bueno, pues no se pudo, ¿no? Y el martes que no puedo salir con el post porque los chicos estuvieron enfermos porque no dormí, pues tampoco. Trato de ser como puntual porque también tengo una comunidad muy linda que tú sabes que la comunidad termina también sosteniéndolo a uno, ¿no? Que eso es muy y no es lo que se ha formado en las redes sociales. Las chicas me escriben y es como que uno siente que la comunidad realmente está funcionando, pero pues yo sí, por ejemplo, en algún momento contraté una agencia de marketing y fue un desastre porque yo era como, usted nunca se va a viralizar, usted y yo, "Bueno, no me voy a viralizar, pero pues yo no me voy a vender pues por un bailecito ni nada, y yo bailo igual en mí, pero porque me gusta, mi hija, y no es como, pero pues creo que mi creación de contenido es muy orgánica y sobre lo que yo quiero educar, ¿no? Que a veces cae mal, además, porque la gente es como, no, pero qué mamera esta gente que dice que no el porno y que pereza esto y que no la sexualidad, entonces hay que reaprenderla. Pero pues eso ha sido como mi camino y creo que me siento cómoda con eso. No, y lo haces muy bien, no lo dejas de hacer. A mí me encanta la fluidez que tienes para explicar las cosas porque este es un tema, como lo hemos venido hablando en toda esta conversación, que a veces uno no quiere tocar de ciertas maneras o no quiere abrir sus actividades, pero pues tú lo hablas de una manera que es muy fresca y sobre todo muy espontánea, muy tú. Entonces creo que sí imprimes un valor agregado inmenso a la comunidad y me parece grandioso. Y entonces no desfallezcas en esto porque a veces es duro. Sí. A veces es muy duro y uno dice como, uy, no, y tengo tantas cosas, pero siempre queda un momentico como para responder mensajes, para contestar preguntas, entonces eso es muy valioso. Cami, ya para finalizar esta conversación, yo quisiera que le entregaras como un mensaje como sobre todo a las mujeres jóvenes que nos están escuchando, si tú te pudieras devolver como a tu adolescencia, con toda la información que tienes hoy, ¿qué le dirías a Camila adolescente? Que sin duda alguna que se explorara ella misma, que no le entregara como esa potestad de conocerse a través de otra mano o de otro cuerpo, sino de ella misma. También creo que sería mucho más cuidadosa, no en términos de la experiencia, o sea, yo no me arrepiento de nada de lo que experimenté, digamos, sino mucho más cuidadosa en términos de lo que a mí me placía en ese momento, ¿no? Que era me metí en muchas experiencias porque tocaba, porque no me daba pena decir que no, porque una en la adolescencia estaba para agradar, y también creo que le diría que tengo mucho cuidado con el performance. Yo creo que yo me metí mucho en ese lugar de lo que complace al hombre para ser el mejor polvo, ¿no? Y uno termina siendo el peor polvo porque pues uno no está disfrutando, sino todo el tiempo es afuera, ¿no? Elígeme porque soy el mejor polvo, pero lo que yo quiero es un novio, lo que yo quiero es amor, lo que yo quiero es alguien que no me deje y te ofrezco mi sexualidad y tú me entregas el amor. Ese es un poco el contrato que todas las mujeres hacemos en la adolescencia y en la adultez, y creo que ahí le diría que, pues que no, que eso no, la sexualidad no es un canje. Cami, te agradezco mucho esta conversación. Yo estoy segura que las personas que nos escucharon van a quedar muy agradecidas por esta información de calidad porque hablamos de muchos temas. Se me quedan un montón de cosas, pero yo creo que en otra oportunidad
te voy a volver a invitar para que hablamos como de temas puntuales que tienen como mucha tela que cortar y que en este espacio a veces uno va hablando y quiere abarcar como muchas cosas, pero sin duda se quedan. Te agradezco mucho, de verdad, y gracias por toda la información. Muchas gracias. Esto es Detrás del Like y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.